Yo creo que es importante explicar un poquito más, Javier. Creo que algo novedoso en torno a esta resolución es el tema de la seguridad social, que no existía para los trabajadores domésticos, como bien tú explicabas. Había que emplearlos en las empresas para poder tener acceso a un seguro de salud, para acumular años de trabajo per se y poder tener al final de año un dinero acumulado. Pero ahora desde el trabajo en la casa, desde este empleo doméstico, se incluye en la tesorería de la seguridad social. ¿Por qué es novedoso? ¿Por qué hay que reconocerlo, subrayarlo y aplaudirlo? Mira, primero porque no tenían acceso a ello. Sí tenían el SENASA, tenían el seguro, pero solamente en las, vamos a decir, en ese régimen subsidiado, que solo tenían acceso a ciertas clínicas. Ahora están en el contributivo subsidiado y tienen acceso prácticamente a todas las clínicas de la red de SENASA. Las emergencias en cualquier clínica, por ejemplo, no en clínicas X, sino que en cualquier clínica pueden ir y van a ser atendidos en su emergencia. Eso simplemente es un avance tan loable como cuando aquí nació el 911. O sea, simplemente que la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico pueda llegar a una emergencia de cualquier clínica, por ponerte un ejemplo, hasta la más cara, en la Lincoln, bueno, pues ya eso es un paso de avance. Luego, tienen pensiones de sobrevivencia, también sus dependientes tienen el mismo seguro, o sea, que sus hijos van a tener el mismo seguro, su esposo, por ejemplo, si no está cotizando la seguridad social, también va a tener el mismo seguro. Y es sobre todo también la cuestión del seguro de riesgos laborales, que ahí me gustaría hacer un hincapié, porque los empleadores tienen que tener en cuenta que cuando paguemos este seguro, vamos a tener incluido el seguro de riesgos laborales para las trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos. ¿Qué significa eso? Que si una trabajadora se quemó haciendo un sancocho o friendo unos fritos, pues evidentemente va a tener la asistencia del seguro de riesgos laborales. ¿Y qué ayuda a esto? Bueno, esto ayuda incluso porque, por ejemplo, cuando esto pasaba, antes de que entre en vigente este sistema, pues la trabajadora o el trabajador doméstico estaba a merced de la beneficencia del empleador. De que él te le dijera, mira, te voy a dar tu salario, te voy a dar una parte del salario, te voy a dar algo para la medicina. Ahora no. Ahora, con este nuevo sistema, el trabajador va a recibir su subsidio de su salario de un 60 o un 40%, dependiendo si es ambulatorio o no. Va a recibir medicinas y va a recibir, si es un accidente laboral, todas las prestaciones del seguro de riesgos laborales. Y me voy más allá. Incluso van a tener el subsidio por maternidad y lactancia. Fíjate hasta dónde llega esto. Entonces, tú como empleador, lo mejor que puedes hacer es inscribir a tu trabajador doméstico, porque son 571 pesos. Eso ni quita ni pone mucho más sobre, vamos a decir, sobre la economía familiar, y le va a quitar un peso muy grande de encima a los empleadores. Leí también en la guía que el Ministerio de Trabajo circuló que había un plan piloto para el tema de la seguridad social, si mal no recuerdo, donde también el Estado iba a participar contribuyendo con una parte, el trabajador o el empleado doméstico con una parte y el empleador con otra. ¿Es así? Así es, el empleador va a contribuir con 571 pesos. El empleado doméstico con 28 pesos, que eso yo creo que ahí ni siquiera se le va a descontar, sino que lo va a poner el mismo empleador, y el Estado va a contribuir con 268 pesos. Uh-huh. Y ahí van a conformar el plan piloto que se creó, que fue lo mejor que entiendo se pudo sacar, y va a ser un paso de avance bastante grande. ¿Por qué los empleados domésticos no van a recibir prestaciones, cesantía, preaviso, etcétera? Porque evidentemente un hogar no es un centro de generar beneficio. Un hogar lo que hace es ponerle número negativo a toda economía. Entonces, evidentemente, forzar con un preaviso, con una cesantía,
es un poco cuesta arriba. Entonces entiendo que por eso el Ministerio de Trabajo no lo puso, porque imagínate una gente que tenga 10 años, le van a tocar 10 salarios. ¿Qué casa de familia resiste eso? Hay algunas que lo resisten, hay otras que no. Pero no la generalidad. Exactamente, la generalidad no lo resiste, no resiste un centavo más. Ahora, ¿qué dice la resolución? Que si se pacta en contrario, pues entonces sí lo va a recibir. O sea que pueden las partes llegar a un acuerdo, y generalmente hay muchísima gente que cuando tiene una relación le da incluso hasta algo extra por esos conceptos. Una pregunta más. Hoy leía a un veterano político como Vinicio Castillo Semán. Digo veterano y Semán para que no piensen que el veterano era por su papá, sino por él. Lo que pasa es que él se tiñe el cabello, pero es veterano político, y decía, ¿por qué en vez de una resolución no una ley? Ahí vengo. Esa discusión, si mal no recuerdo, la semana pasada comenzó incluso hasta con un abogado laboralista mucho más destacado de quien les habla, que es el profesor Rafael Alburquerque, que es el laboralista, vamos a decir, uno de los laboralistas por excelencia de nuestro país, el más internacionalizado. ¿Y por qué no una modificación? Fíjate, Roberto, el convenio, una vez es ratificado por República Dominicana, adquiere rango de ley constitucional. Estamos hablando, para que la gente, y escúcheme que le interrumpa, estamos hablando del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, del cual República Dominicana es signatario. Así es, desde 1919 formamos parte de él. Entonces el convenio 189, que es el de la trabajadora doméstica, fue ratificado por nosotros en el 2013, entrando en vigencia en el 2015. Entonces es una ley con rango constitucional, que dentro de sus cuestiones dice en su artículo 10 que debe el que lo ratifica debe equiparar en cuanto a horas extras, jornada de trabajo, salario y un sinnúmero de cosas más a los trabajadores domésticos con los demás trabajadores. Habla de equipararlos en cuanto a seguridad social, riesgos laborales, salario mínimo incluso. ¿Y cómo dice que esto se debe de hacer? Que se debe de hacer bajo, vamos a decir, los mecanismos que tiene el país. Y uno de ellos, de los mecanismos que tiene el país, es el artículo 421, que le da la facultad al ministro de Trabajo de establecer las providencias normativas que entienda para regular el trabajo. Y una de ellas fue regular el trabajo doméstico. Entonces, por eso es que sí se puede hacer sin modificar el Código de Trabajo. Ya, qué bien. Miralba, ¿alguna pregunta? Bueno, mi curiosidad era sobre ese tema de la dormida. Me parece muy pertinente que se hable sobre el tema de la cesantía y solamente pues me queda felicitar al Ministerio de Trabajo. Yo pienso que hace tiempo que este renglón del trabajo en la casa debió haber sido formalizado. Son trabajadoras como cualquier otra. Sí es muy importante que se haga una labor de comunicación más específica, más insistente, más duradera, para que se comprenda tanto de los empleadores como de las empleadas en qué consiste eso, porque siento, y tal vez por lo reciente de la norma, de la resolución, que hay mucha desinformación y que hay mucha confusión, y eso, qué sé yo, pudiera prestarse a que no se llegue a la meta que se quiere. Sí, tú tienes bastante razón, Miralba, y creo que de todas las instituciones involucradas hay un proyecto de hacer unas campañas masivas para que todo el mundo entienda esto, incluso con guías de preguntas y respuestas. Ya incluso hay unas cuantas que se hicieron, pero sí, evidentemente es necesario llevar toda la información posible a la población para que se calmen, porque evidentemente va a cambiar nuestras relaciones laborales con nuestras domésticas, pero tenemos que entender que es una justicia social que tenía mucho tiempo esperando por ser dada. Así es, y sobre todo, por último, Javier, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por el primer paso, por el inicio, que es la disposición, la disponibilidad que deba tener el empleador para ir a registrar su empleado doméstico. Si eso no se da, el resto no funciona. Entonces, hay que ver cómo se explica
cómo se vende la idea, como bien explicaste tú, o sea, es preferible que usted la tenga de esta manera, que vaya al ministerio, va a crearse la página para hacerlo. Hay que recordar, creo que no lo dije al inicio, que esto entra en vigencia dentro de 3 meses. O sea, estamos hablando en diciembre que entra en vigor el reglamento, no es que mañana. Entonces, si es un beneficio para todos que usted la tenga inscrita en el Ministerio de Trabajo y en la tesorería, en de la Seguridad Social, y se quita de arriba todo lo que hemos hecho. En mi caso yo lo he hecho a mis trabajadores, al margen de mi compañía, o sea, propiamente de periodismo, choferes, etcétera, los tengo dentro de la empresa. No me cuesta trabajo ni nada por el estilo pagar lo que pago, que me corresponde, etcétera. Pero si yo simple y llanamente inscribiéndolo en el Ministerio de Trabajo y en la Tesorería de la Seguridad Social, incluso ellos tienen más beneficios en cuanto a SENASA, como bien decía Javier, en cuanto al seguro, en cuanto a una serie, a los de riesgos laborales, etcétera, una serie de cosas que incluso como trabajador yo no se las podía ni dar, porque no había manera de facilitárselo. ¿Por qué no hacerlo? Creo que hay que enfocar mucho el esfuerzo y el mensaje en que primero formalicemos esa relación que es casi incluso familiar, pero no dejemos de vista que aun cuando hayamos hecho una familia con esas personas que no son de sangre, pero que de emoción y de ayuda nos han servido mucho en nuestras vidas, hay que formalizarlo. Papelito habla. Entonces, incluso hasta en las mejores familias, es bueno dejarlo todo por escrito, porque en algún momento pueden enemistarse, y si está todo por escrito, todo se resuelve y todo queda bien. Si no está escrito, hay un problema. Entonces, ojalá entendamos que el primer paso es que nosotros como empleadores reconozcamos a esa persona ante el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, para que, así de sencillo, simple y llanamente, eso no es un mayor trauma. No hay que complicarse la vida ni ir a Harvard para llenar ese papelito cuando lo tengamos que llenar. Y de ahí todo lo demás corre. Y todo lo demás corre sobre todo para favorecer a ese empleado que a veces nos espera de noche, que a veces se levanta más temprano que nosotros para tenernos el desayuno, que a veces sale más temprano para tener el carro listo, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá lo entendamos, se haga la campaña, porque hay que hablarlo, hay que cacarearlo para que la gente lo entienda, del avance que significa en materia laboral y de seguridad social en nuestro país, que hayamos resolutado a favor de los empleados domésticos en República Dominicana. Javier, gracias mil. Siempre a la orden. Gracias. El profesor y abogado Javier Suárez, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.